gracias por vuestra presencia. Hoy vamos a hablar de pasado y vamos a hablar de futuro. Vamos a desgranar de manera ágil y rápida los datos referidos, algunos datos referidos a lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en el año 2021 desde Cáritas, en esta nueva institucional, y también un poco, pues bueno, hacer esa fotografía, esas constataciones de qué es lo que hemos visto en el año 2021. Eso en cuanto al pasado, y luego en cuanto al futuro vamos a plantear una serie de retos. No podemos ser optimistas, pero sí que podemos, y de hecho lo hacemos, vivimos desde la esperanza, que sin lugar a dudas supera al optimismo. También hablaremos de ello. Esta rueda de prensa concluye las celebraciones del 60 aniversario. También, pues bueno, como lo hemos ido manifestando durante todo el curso, aprovechamos para agradecer a todas las personas que con sus vidas han escrito la historia de Cáritas estos 60 años, personas voluntarias, sacerdotes, benefactores, colaboradores, personas que han estado acompañándonos durante estos años, y también se marca dentro del 75 aniversario de la Confederación de Cáritas Española, que también lo celebraremos ahora en la Asamblea General a finales del 30 de junio y el 1 de julio, que se celebra en Madrid, donde nos juntamos todos los equipos directivos de las más de 70 diócesis de España. Me acompañan en la mesa, por un lado, doña Aurora Aranda Eras, secretaria general de Cáritas Diocesana de Valencia. Ella será la que vaya desgranando esos datos referidos a la memoria institucional en 2021, y don Arturo Ros, obispo auxiliar de la diócesis de Valencia, responsable de toda el área de acción caritativa y social de nuestra diócesis. Yo ya me callo en esta presentación y doy la palabra a don Arturo. Porque presentamos la memoria institucional, como no puede ser de otra manera, en la celebración del Corpus Christi, Día de Caridad. La caridad nace de la Eucaristía y por lo tanto, pues bueno, no es coincidencia de que hoy, fruto del azar, presentemos los datos de la memoria, sino que va enmarcado dentro de la celebración tan importante para nuestra diócesis, una diócesis eminentemente eucarística. Por eso hoy la presentamos en esta celebración del Corpus Christi. Bon día. Permitidme que os pida que no estéis tan serios, no mordemos, y no tenemos la intención de ser amargos, sino todo lo contrario. Y creo que una de las cosas que intenta formar parte de la genética de Cáritas es la sonrisa. Es mucho más agradable, y si sonreís un poquito, aunque sea forzoso, estamos más tranquilos los tres. Es verdad que para estas cosas, como para otros menesteres, se organizan ruedas de prensa informativas para presentar memorias, para decir noticias, para contar historias, pero también a veces se convocan ruedas de prensa, aparte de lo que está previsto, para dar alguna noticia. Yo pensaba esta mañana, se me abordaban las ideas de cosas que pretendía decir muy brevemente para no cansar a la audiencia y para que no me llamen la atención mis colegas. Y sí tenemos una gran noticia que decir públicamente, en voz alta. Digamos, en términos periodísticos sería un off the record, ¿no? Se llama así. Y es esta. Estamos más vivos que nunca. Estamos más agradecidos que nunca. Y estamos con más ganas de complicarnos la vida que nunca. Es verdad que culmina esta celebración simbólica de los 60 años, y podríamos decir, con mucha humildad, perdonadme si doy la impresión de lo contrario, no somos así. La verdad es que el corazón de Cáritas Diocesana de Valencia se ha hecho mucho más grande. Y la experiencia de estos últimos años, que han sido muy intensos, como sabéis, especialmente porque sigue habiendo una crisis social, económica seria y grave, porque hemos vivido toda la experiencia de la pandemia y sus consecuencias, porque hemos vivido en primera línea pues, el trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo por Ucrania, directa e indirectamente. No hemos dejado de meternos en líos, perdonadme el lenguaje tan simple y tan pobre, de complicarnos la vida, y cuando no se han metido ellos en líos, les he metido yo.
se ha engrandecido en el deseo de servicio y de entrega los programas de Cáritas en todos los ámbitos, desde los más pequeños hasta los más mayores, en todas las situaciones de vida. Han llamado a la puerta de nuestras Cáritas parroquiales, de nuestra Cáritas diocesana, todo el mundo, y hemos abierto la puerta a todo el mundo. No hacemos distinciones nunca, no las hacía Jesús en el Evangelio, nosotros menos. Con este bagaje, digámoslo así, que siempre es pobre e insuficiente, porque sigue tocándonos la fibra sensible del corazón, la injusticia, la falta de libertad, la falta de respeto a la vida, las ausencias de dignidad de muchas mujeres y hombres, mayores, niños en este mundo que viven sin tenerla. Nosotros tenemos la obligación urgente de propiciarse la verdad. Pero con todo eso que es verdad, y luego veréis cosas muy concretas, llamativas, otras preocupantes, para aterrizar y no para ser optimistas, sino más bien al contrario, para entregarnos más. Vuelvo a decir la gran noticia en la que queremos, estamos más vivos que nunca. Incluso ante los retos que se nos han presentado, ante los que no teníamos medios inmediatos, ¿verdad?, para responder, pues la creatividad, el tiempo, digamos las locuras evangélicas nos han impulsado a lanzarnos a hacer cosas con honestidad, con transparencia, con claridad, especialmente en esta última etapa, estos últimos meses, atendiendo directa e indirectamente las necesidades de ucranianos. Podemos decir con alegría y con gratitud que la Cáritas Valencia ha sido pionera en esto en toda España, incluso las aportaciones económicas que son elevadísimas, sorprendentes, desconcertantes. Si no la Cáritas de España que más ha aportado, pues si no de las que más. Tampoco por ganar a nadie, no es nuestra forma de trabajar, sino el deseo de servir, de servir. Y eso ha sido fruto de que la sociedad valenciana, como dice la leyenda permanente de este aniversario y de los últimos años, es una tierra agradecida, gente buena, gente que se desvive especialmente cuando ve las necesidades ante sus ojos y se le pide respuesta. Los proyectos que podamos tener pues serán los que las circunstancias nos permitan. Los deseos convencidos, firmes, claros de entregarnos hasta el extremo son más que el año pasado, sin duda alguna. Creo que parte de los hechos son una muestra, porque no nos valemos de palabras solo, de titulares, no tendría sentido, ¿no? Porque luego podríais demandarnos, oye, estáis diciendo muchas cosas, los hechos, ¿cuáles son? Hay hechos reales, ¿no? Muchos visibles, otros no tanto. Y fijaros, a mí me sigue sorprendiendo y emocionando muchísimo esto. Lo hemos dicho en los comunicados permanentes que hemos lanzado las parroquias informando de lo que estamos haciendo por ayudar a Ucrania y a los ucranianos y ucranianas. Y es que la gente se ha fiado de nosotros. Y a mí me emociona decirlo. No ha habido reparos en fiarse de Cáritas diocesana en ningún momento. Ha habido gente directamente aquí en la sede a traer dinero. Esto para Ucrania. Y sabemos por honestidad que hasta el céntimo, hasta el 0,1, ha hecho el proceso que tenía que hacer para llegar hasta el final. A mí me emociona ver cómo la gente es tan agradecida y tan confiada, signo de que Cáritas diocesana manifiesta una eficiencia vital y una honestidad, bueno, que no cabe duda. Termino diciendo esto. Vamos a seguir peleando. No nos vamos a rendir, no es lo nuestro. Tenemos deseos de seguir metiéndonos en Dios, los que haga falta. Y es verdad que de la perspectiva de mis obligaciones, que son muchas, no aparezco en esta rueda de prensa como un florero, perdón por la expresión, ¿no? Ellos son mi familia, lo siento así, Nacho, Aurora, José María, los que están por ahí detrás, los voluntarios, las Cáritas parroquiales, somos familia. Y al ser familia, pues nos sentimos unidos en comunión. Bueno, tenemos nuestras asperezas a veces porque
A veces hay que arriesgar más y nos cuesta. Trabajar con la familia, convivir con la familia, servir a la Iglesia desde esta actitud real y profunda y entrañable, pues para mí es un regalo. Una petición, si os parece oportuno lanzarla a nuestros medios. Este domingo celebramos la ejercicio del Corpus Christi. No tiene sentido Cáritas sin la Eucaristía, es la raíz, es la entrega de Jesús hasta el final la que nos impulsa a vivir la caridad, es el día de caridad. Y también es verdad que este día de caridad, el día del Corpus, es el día de Cáritas diocesana, para que nos entendamos, y bueno, pues se propone siempre que las colectas que se hagan en las parroquias tengan la finalidad de ser día de caridad para Cáritas, para que Cáritas diocesana pueda seguir atendiendo sus programas. Perdonadme si queda mal pedir, pero no me da vergüenza hacerlo, porque es verdad que estos últimos años el esfuerzo que se ha hecho desde Cáritas diocesana, especialmente estos últimos meses, es encomiable, y la lucha va a huirarse. Tenemos necesidad de seguir estando en primera línea para responder a las demandas y necesidades de nuestra gente, y lo hacemos porque la gente en general es muy generosa. Bueno, pues una llamadita de socorro. Necesitamos seguir a pie de obra, y para eso necesitamos la generosidad del pueblo valenciano, que es admirable y bueno. Muchísimas gracias. Pues con estas palabras de don Arturo, siempre tan presente, forma parte del equipo directivo de Cáritas. También agradecemos tu colaboración siempre disponible, siempre cercana. Antes de dar paso a nuestra secretaria general, vamos a ver un vídeo que de alguna manera resume los datos de la memoria. Tenéis aquí en pantalla, es un vídeo corto, y después de este vídeo ya pasaré la palabra a Aurora. Bueno, pues buenos días. En el vídeo que acaban de ver hemos querido utilizar la metáfora de la construcción del castillo de cartas para mostrarles la fragilidad en la que viven las personas que acompañamos. Cada una de las cartas representa algunos de los derechos humanos que las personas ven vulnerados. Esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas les impide poder llevar adelante su proyecto vital
No existe igualdad de oportunidades para todas las personas y no todas las personas podemos acceder a los derechos en igualdad de condiciones. Esto es lo que vemos y lo que hemos detectado en la memoria que Cáritas les está presentando hoy, que para las personas es muy difícil construir su propio proyecto de vida. Con esta situación, este castillo de naipes, este castillo de cartas, pues caerá con mucha facilidad ante cualquier situación de crisis, ante cualquier coyuntura, ante cualquier momento complicado. Por una parte, este año estamos detectando tendencias que ya veníamos o veíamos antes de la COVID-19. Y son tendencias y son cuestiones de carácter estructural, relacionadas con el empleo precario, empleo inestable, empleo temporal, relacionadas también con la vivienda, con los elevadísimos precios de la vivienda, dificultades para acceder a un alquiler, pago de suministros, y también otras relacionadas con temas de salud, que no son cubiertos en su totalidad por la salud pública, ¿no? Desde una perspectiva de la salud más integral. Todo ello para nosotros necesita de respuestas integrales desde modelos de inclusión y participación por parte de las políticas públicas. Así que este es un punto de partida importante para nosotros. Si hacemos el ejercicio este año de aislar los datos del 2020 por lo específico y significativo que fueron debidos a la pandemia y comparamos los datos del 2021 de personas atendidas con los datos del 2019, vemos que hemos aumentado en un 4,2% las personas que estamos atendiendo. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues lo que significa es que hay muchas personas que ya no pueden acceder a la red de protección que tuvieron durante el 2019, ayudas dentro de la protección social, que su colchón o sus ahorros familiares pues, han finalizado también, que la red de apoyos que le dieron sustento pues, también se ha visto más debilitada, y estas personas se encuentran ahora en una situación muy frágil para poder dar respuesta a sus necesidades básicas, y por eso pues, acuden a Cáritas. Cáritas, durante el 2021, ha concedido en concepto de ayudas de atención primaria y de necesidades básicas 3.523.654 euros, una cantidad muy importante, fundamentalmente orientada a dos conceptos: ayudas para cubrir vivienda, alquileres y suministros, y ayudas también en alimentación. Es un dato significativo. Lo que vemos también es que en una situación tan compleja como la que están viviendo muchas de las familias que atendemos, a estas situaciones tan complejas, si se le acumulan otro tipo de problemas, por ejemplo la pérdida de un empleo, la pérdida de una vivienda o una situación de enfermedad grave, pues estas personas se ven imposibilitadas de organizar su vida. Y este dato para nosotros es importante porque sí que hemos detectado que el 60% de las Cáritas parroquiales, de los servicios de acogidas que tenemos en toda nuestra diócesis, nos dicen que las tres demandas fundamentales de las personas que acuden a nosotros son empleo, vivienda y alimentación. Esta es una realidad importante y que constatamos también porque casa perfectamente con las ayudas que os acabamos de decir que damos desde Cáritas. Cáritas, como hemos visto en el vídeo, sigue dando respuesta durante el 2021 a estas realidades, a los temas de empleo. Habéis visto casi más de 1.500 personas que han conseguido trabajo gracias a los equipos de empleo de Cáritas y al esfuerzo también de Cáritas Diocesana, acompañamiento de itinerarios de orientación sociolaboral, formación en el empleo también. En los temas de vivienda también hemos apoyado para que 140 personas puedan acceder a una vivienda digna y en condiciones. Trabajamos también con las personas que no tienen vivienda, que están en la calle, las personas que están en situación de sin hogar. Hemos acompañado también a más de 450 personas que están en la calle, especialmente haciendo incidencia también en los momentos de mayor frío también durante el año, con el proyecto que llevamos adelante de acogimiento. También trabajamos para ayudar a que las personas puedan desarrollarse integralmente, como habéis visto, con las familias, con los menores, desde proyectos de acompañamiento integral. Esta es la actividad de Cáritas y esta es la acción que se sigue realizando sin desfallecer, como decía don Arturo, para dar respuesta a las necesidades que nos presentan las familias que acuden a nosotros. Otra de las constataciones que también hacemos gracias a los datos de esta memoria es la cronificación de la situación de las familias. Las situaciones ahora son más graves, son más complicadas y duran más en el tiempo. ¿Esto cómo lo constatamos? Pues vemos que el 66% de las personas que hemos atendido en el 2021
son personas que ya veníamos atendiendo antes en Cáritas, en años anteriores, y este es un porcentaje muy elevado. Por tanto, para nosotros estos son un grupo de personas que tienen muchas dificultades, que tienen una situación de extremada fragilidad y que tienen complicado acceder a los bienes, servicios, ayudas, recursos pues, que están al alcance de todas las personas. Estas son personas que ante cada crisis, ante cada momento coyuntural complejo, se quedan un paso atrás. No son capaces, no tienen red de protección, de pasar adelante, de solventar la crisis y de poder respirar. Por tanto, ante cada crisis, su red de protección se pierde, bajan un escalón y el siguiente momento complicado pues lo podrán dar respuesta pues, con mayor dificultad. Pero para nosotros también es significativo el dato de personas nuevas que tenemos en Cáritas. Contaba antes el dato de los que se mantienen, pero el otro 34% son las personas nuevas que han venido este 2021 a Cáritas. También un dato que ha aumentado en relación a los años anteriores. Son personas que vienen por primera vez, con un perfil mayoritario, luego comentaremos también de familias con menores. Lo que nos dice este dato es que la precariedad se está instalando también en el espacio de la integración. Son familias que ya estaban en la cuerda floja, que su red de apoyo se ha debilitado, que casi no tienen ahorros, que en otros años hemos comentado y hemos llamado la sociedad insegura, y que ante esta situación de crisis pues se ven también en una situación de desamparo y por tanto con dificultades de hacer frente a la situación. Y esto para nosotros presenta un problema, un riesgo, y es la invisibilización de la exclusión social en nuestra sociedad. Porque no estamos hablando de las personas que vemos en la calle, sino que estamos hablando de las personas, como cualquiera de nosotros que estamos aquí hoy, que están en sus casas, que aparentemente pueden llevar una vida normal, pero que ya están en ese terreno de la integración precaria, ¿no? Y es un dato también importante. Estos datos que hemos dado ahora y que habéis visto también en el vídeo, para nosotros tienen rostros, no son solamente números. Y detrás de este rostro lo que vemos son los perfiles que mayoritariamente hemos atendido en Cáritas durante este año y que coinciden además también con los perfiles pues, que los estudios sociales, los últimos estudios sociales, OESA y otros que hemos ido presentando, pues nos dan cuenta. El ser mujer, el origen o la nacionalidad y la edad son brechas estructurales que están en este momento en nuestra sociedad y que nos preocupan enormemente. Por una parte, constatamos que sigue existiendo una desventaja en el acceso a las oportunidades por cuestión de género. Esa desventaja sigue permaneciendo. Cáritas ha atendido este año a un 74% de mujeres frente al 72% que se atendieron el año pasado. Y en este sentido, especialmente la precariedad laboral, los sectores más orientados a las mujeres, el empleo doméstico, la economía doméstica y el sector de los cuidados, son aquellos pues, que mayormente dificultan que las mujeres puedan desarrollar su proyecto vital. La segunda brecha de la que hablaba es la que tiene que ver con el origen y la procedencia. El 62% de las personas que hemos atendido este año son personas migrantes. Se mantiene también, hay un dato al alza, seguimos atendiendo a más personas migrantes que a personas nacionales de aquí de España. Y esto también tiene que ver también con la precarización del empleo al que acceden las personas migrantes y con las consecuencias que de ahí se derivan. Es una vivienda inestable e insegura también, problemas a veces relacionados con temas de la salud, falta de redes de apoyo. Por tanto, también las personas migrantes, mayor incidencia también las que están en situación administrativa irregular, pues también son personas que requieren nuestro apoyo y con las que acompañamos durante todas las acciones que Cáritas desarrolla. Y por último, la edad, como la tercera brecha de carácter estructural también significativa para nosotros. Cáritas ha atendido el total de las personas del 2021 a un 33% de menores. Estamos hablando, habéis visto el dato, de más de 14.000 menores. Es un dato muy significativo. Menores que nacieron, que han crecido en familias en situación ya de exclusión y de vulnerabilidad. Constatamos, por tanto, que la transmisión intergeneracional de la pobreza es un hecho. Y desde ahí también trabajamos para acompañar esta realidad, ¿no? De los menores. Os decía antes también que en este porcentaje de personas nuevas hemos detectado que la mayor parte son mujeres con menores, familias monomarentales o monoparentales con menores, familias con menores, familias numerosas. El grueso de las personas nuevas que hemos atendido
traían menores, eran familias o personas con menores. Y este es un dato también significativo y frente al que Cáritas también sigue dando respuesta. Y por último, bueno, pues una llamada también a la esperanza, ¿no?, que hablaba también antes don Arturo. Vemos cada día ejemplos de personas, en estos números, vemos cada día ejemplos de personas que están activas para hacerse un hueco, ¿no?, para ser protagonistas de su propio proceso de cambio y de desarrollo, que no desisten, que no desesperan, que se dejan acompañar por nosotros y que desde ese querer salir de la situación en la que se encuentran, desde ese aspirar a un proyecto de vida mejor, desde ese construir un proyecto vital, pues forman parte también de la esencia y del sentido y de la misión de Cáritas, ¿no? Y esto también es importante, enseñar también a la sociedad y que la sociedad visibilice que las personas invisibles hacen lo posible para salir adelante de esta situación, que no están paradas, que están activas. Y ante estas situaciones tenemos retos, ¿no?, como sociedad, como Cáritas, para de alguna manera poder salir al paso y poder dar respuesta eficaz y efectiva a los problemas de la gente que llama a nuestras puertas, ¿no? El primer reto, quizás, pues bueno, las políticas públicas. En la encíclica Deus Caritas Est, Benedicto XVI, dice de manera muy clara que el ordenamiento de un Estado justo es competencia de las administraciones públicas. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que insistir en que las administraciones públicas tienen que garantizar el acceso a los derechos de las personas a las que acompañamos. Si no pueden acceder a determinados derechos, lo ha comentado Aurora, además derechos que son básicos y esenciales para una sociedad, como puede ser el empleo, puede ser la vivienda, esos dos grandes factores de exclusión, poco podemos hacer para avanzar en sociedades justas. Por lo tanto, desde las políticas públicas que tienen que garantizar el acceso a los derechos, constatamos la eficacia de las mismas, que han tenido un carácter protector. Algunas de ellas han representado, sobre todo en el periodo de pandemia, importantes avances y oportunidades, pero tenemos que seguir caminando y desde, pues bueno, las entidades que formamos parte del tercer sector, insistir a las administraciones públicas que impulsen estas mejoras, sobre todo en la línea de las brechas que ha comentado Aurora, ¿no?, los menores, etc. En este sentido, ¿qué ejemplos de políticas públicas vemos que son importantísimas? Fundamentalmente, no sé si aparecerá, no están desgranadas, las desgrano, perfecto. Fundamentalmente las que afectan a esos dos grandes factores que os he comentado, que es la vivienda y que es el empleo. Dentro de la vivienda nos encontramos cada vez más con familias que no pueden asumir los gastos de los suministros, la energía, ese derecho a la energía. Pues es importantísimo que los poderes públicos sigan trabajando en la protección de las familias más vulnerables. Las moratorias, por ejemplo, para el corte de los suministros que se aprobó en el periodo de pandemia pueda ir revisándose y pueda ir ampliándose, sobre todo a aquellos colectivos más vulnerables. Y dentro del ámbito de la vivienda, pues bueno, entendemos que la vivienda es un hogar, no es un techo, y la vivienda posibilita que las familias puedan ser independientes, autónomas, puedan generar proyectos de vida. Nos encontramos, pues bueno, situaciones muy complejas y cada vez más en el ámbito de la vivienda. Por tanto, pues bueno, insistimos en la importancia de un aumento de parque público de vivienda social, un aumento de las ayudas al alquiler, eliminar esa brecha digital para que las familias puedan ser solicitantes de vivienda pública o incluso puedan acceder a ayudas al alquiler, no única y exclusivamente por vías telemáticas, sino que también la administración pueda facilitar que los perfiles con los que nosotros trabajamos puedan acceder a estos derechos o solicitar estos derechos de manera presencial, y seguir caminando en que, pues bueno, la administración se dé cuenta que la vivienda es básica, fundamental para nuestra sociedad, desarrollando estrategias para personas en situación de sinhogarismo, para barrios vulnerables, para asentamientos que por desgracia pues bueno, cada vez proliferan más, y la aplicación sin demora de las normativas respecto al empadronamiento. Toda persona que vive en nuestra ciudad, que vive en nuestro estado, tiene que empadronarse, porque el padrón es la llave de acceso a casi todos los derechos, y por lo tanto, pues bueno, no podemos ver que existen pues colas, listas de espera, problemas para que la gente se empadrone, y sin algo tan sencillo
como es un empadronamiento, las personas no pueden acceder a muchos derechos. Por lo tanto, pues bueno, aplicar sin demoras la normativa que ya existe respecto al empadronamiento. Si he hablado de la vivienda como uno de los principales factores de exclusión, otro es el empleo y el empleo digno. Siempre lo digo, lo que antes era un espacio de consolidación de derechos, que ahora tener un empleo, a día de hoy es un espacio de vulnerabilidad. Por lo tanto, pues bueno, trabajar en línea de fomentar políticas que fomenten el empleo y el empleo digno es clave, sobre todo en la protección de aquellos colectivos o aquellos trabajos que son trabajos más precarizados, con menor protección, más inestables, temporales, inseguros. La capacidad que los poderes públicos a través de la legislación puedan protegerlos, ¿no? Es importantísimo tener claro que esos son los dos grandes factores de exclusión. En materias públicas, un reto que se nos abre es continuar trabajando en el ámbito de las rentas básicas. Es que existen las dos grandes rentas básicas, el ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión. La valoración que hacemos del concepto de esas rentas obviamente es positiva, pero muy susceptible de mejora. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a todas las personas más vulneradas, se tienen que aliviar la burocracia y los protocolos de solicitud en esta línea de la brecha digital y en las listas de espera que hay a la hora de resolver estas rentas, y seguir valorando la importancia de mantenerlas en el tiempo. He hablado de vivienda, he hablado de empleo, he hablado de las rentas básicas. Pasaría al tema de la extranjería, de las poblaciones migrantes. Mirad, los flujos migratorios ha sido una constante, es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando los flujos migratorios han existido y existen. Al margen de la reflexión profunda que tenemos que hacer como sociedad y que nos interpela los flujos migratorios, de analizar de manera seria por qué la gente huye de sus lugares de origen, creo que eso es importante reflexionar, es importante analizar. Desde una perspectiva moral, como dice el Papa Francisco y como iglesia que somos, no podemos hacer otra cosa más que acoger, promover, proteger e integrar a las personas que huyen no solamente de la guerra, sino que huyen del hambre, que huyen de la pobreza. Y en esta línea hay que seguir avanzando en materia de extranjería, fundamentalmente agilizando plazos, ¿no? Nos encontramos que las delegaciones provinciales no tienen los recursos suficientes muchas veces para poder resolver procedimientos en plazo legalmente establecidos en materia de extranjería, que eso de alguna manera implica poder regularizar administrativamente a personas que se encuentran en situación administrativa irregular, que han asumido trabajos que en periodo de bonanza, pues bueno, ha ido funcionando porque son los primeros trabajos que caen ante momento de crisis, fundamentalmente esos empleos más precarios. Políticas públicas de extranjería, rentas básicas, vivienda, empleo, dentro de vivienda el derecho a la energía, y acabaría con las políticas de cuidado. Perdonad, que se me cuelan, no numero los papeles y eso aparentemente no los numeré, no. Las políticas que favorezcan precisamente los cuidados. ¿Qué entendemos como cuidados? Pues bueno, es el eje fundamental de una sociedad. Son aquellas acciones dirigidas a la sostenibilidad de la vida, esas actividades necesarias para garantizar el bienestar físico, el bienestar emocional para una vida digna. Las personas que cuidan de nuestros mayores, las personas que cuidan de los menores, las personas que cuidan de las personas dependientes, de las personas enfermas. Por lo tanto, pues bueno, seguir avanzando en ese concepto de políticas que protejan a los cuidados, que fomenten los cuidados, que apuesten por la activación de redes y procesos que acompañen de manera efectiva a las personas que viven esta enfermedad del siglo XXI, que es la soledad no deseada. Cuantificábamos hace 2 años en la Diócesis de Valencia más de 122.000 personas que viven en el ámbito de la soledad no deseada. Y tantas personas que trabajan en el ámbito de los cuidados, es importantísimo poner esto. Ese reto, políticas públicas, pasaría al siguiente reto, que es el de la comunidad cristiana. Don Arturo lo comentaba al principio de esta rueda de prensa, vivimos un momento agradecido, estamos más vivos que nunca y por lo tanto pues, es un periodo apasionante para las comunidades cristianas.
El Papa Francisco define a Cáritas como la caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles, y eso es un reto que se nos abre como comunidad cristiana. Nuestras comunidades parroquiales tienen que seguir caminando en esa perspectiva de ser comunidades abiertas, comunidades fraternas, comunidades acogedoras, comunidades que pasen de la conexión al vínculo. Y eso es algo que podemos y que debemos hacer, y que de hecho se están haciendo. Las comunidades parroquiales, las tiendas parroquiales son lugares donde las personas atendidas encuentran no única y exclusivamente a alguien que les resuelve un problema puntual o da una ayuda material, sino que crean lazos efectivos y lazos afectivos. Necesitamos volver a ese concepto de pueblo. En pandemia lo hemos vivido. Las personas que más sufrían eran las personas que más necesitaban de la comunidad. Y en un momento en donde las administraciones públicas en muchas ocasiones cerraron, no daban respuestas inmediatas, momentos de colapso, la gente salió adelante material y anímicamente gracias al apoyo de su vecino, gracias al apoyo de su vecina, gracias al apoyo de su hermano, de su tío, de su sobrino. Tenemos que volver a ese espacio, y más sobre todo en el ámbito de las comunidades cristianas, que estamos llamados a ello. El Papa Francisco en Fratelli Tutti, su última encíclica, dice: se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, en la que nos ayudemos unos a los otros, sin prejuicios, con mirada limpia, mirando siempre hacia adelante. Qué importante soñar juntos. ¿Vivimos en un momento duro? Sí. ¿No es un momento complejo? Sí. Pero también vivimos un momento apasionante para creer en la esperanza. Y que si todos contribuimos en la medida de nuestras posibilidades, se pueden revertir muchísimas situaciones de pobreza y de exclusión. Y el último reto como sociedad. Vivimos, lo ha comentado Aurora, por desgracia, una invisibilidad de las situaciones de pobreza y de las causas que generan pobreza. Corremos el riesgo como sociedad de entender la pobreza y las causas que generan pobreza no como una lacra a combatir, sino como un hecho a aceptar, a naturalizar y a normalizar. Y eso es lo peor que puede pasar a una sociedad. Pensar que las causas que generan pobreza son naturales, son normales y poco podemos hacer. Por lo tanto, pues es importantísimo, y de ahí vuelvo y enlazo con el principio de esta rueda de prensa, agradecer a los medios de comunicación que sois nuestro altavoz para sensibilizar a la sociedad. Es importante conocer la realidad, abrir los ojos, el corazón ante el sufrimiento de las personas que nos rodean. Y ojo, no reconocer a esas personas única y exclusivamente como sujetos de necesidad, sino como portadores de posibilidades. Personas que tienen derechos y que muchas veces, antes hablaba del término personas vulneradas, que no vulnerables, se les vulneran sus derechos. En este ámbito de la sociedad es importantísimo dar participación, espacios a las personas a las que atendemos. Muchas veces corremos el riesgo de decir que nosotros, Cáritas, las entidades que trabajamos en la ámbito de acción caritativa y social, somos la voz de los pobres. No somos la voz de los pobres. Los pobres tienen voz. Lo que tenemos que conseguir es que haya espacios donde se les escuche. Y el tercer reto dentro del de la sociedad es crear comunidad, tejido y redes de apoyo. Para salir adelante tenemos que darnos cuenta que es importantísimo fijar objetivos comunes como sociedad y aceptar sacrificios personales. Y eso es lo que hace una sociedad grande. Cuando fijamos objetivos comunes, fijamos objetivos del bien común, trabajar y poner el acento en las personas más vulnerables, eso implica sacrificios personales. Y cuando todos somos capaces de aceptar esos sacrificios personales en pro del bien común y en pro de crear esa comunidad, tejido de apoyo, las cosas sin lugar a dudas irán muchísimo mejor. Y termino con la llamada a los papeles perdidos. Quería empezar por el principio. No, el guión es... Vale. Termino con el lema, con nuestro lema de la campaña institucional, que es el de estar cerca para sembrar esperanza. La única manera de poder generar este impacto en la sociedad y en las personas a las que atendemos es estar cerca, sufrir con los que sufren y también alegrarnos con los que se alegran y ver esas evoluciones como es posible, con una mano y con un corazón abierto, cambiar situaciones de pobreza, trabajar desde la esperanza y sobre todo
sembrar esperanza, que a eso Cáritas estamos llamados, y que las personas que comentaba antes Aurora, esas casi 5.000 personas voluntarias, vidas anónimas, son un auténtico ejemplo para nuestra sociedad. No solamente por lo que hacen, sino por lo que son, porque son sembradores de esperanza. Así que con esto termino. No sé si tenéis alguna pregunta, de todos modos en el dossier que se os ha repartido también agradecer al equipo de comunicación, al equipo de análisis, que son las personas que están detrás de esta rueda de prensa, las que nos preparan los datos, que han trabajado pues, bueno, muchísimo, María, Olivia, que la tenemos también ahí, pues, bueno, agradecerles su trabajo. Tenéis a las personas de comunicación que están ahí también pues, bueno, grabándonos y sacándonos nuestros perfiles. Yo sí que tenía una Sí. preguntita, porque uno de los grandes problemas que nos deja a nivel de sociedad la pandemia y la crisis son los problemas de salud mental Sí. en la población en general. Si desde Cáritas también habéis notado, pues, especialmente después de la pandemia, un aumento de gente que se dirige a la Iglesia, a vosotros para ayuda, y un poco la radiografía en este sentido. Muchas veces María lo comenta, ¿no? La importancia de poner de relieve esto. Más allá de los problemas materiales, económicos, el acceso a derechos que la pandemia ha derivado, como bien comentas, nos encontramos con muchísimas heridas emocionales, muchísimas. Una inestabilidad psicológica, sobre todo que ha afectado a determinadas realidades, como por ejemplo los menores. Eso es algo que cada vez más acude y cada vez más ese perfil llama a las puertas de las Cáritas parroquiales. Más allá de una ayuda material puntual, nos encontramos con situaciones de personas que están sufriendo la inestabilidad psicológica que ha supuesto esta pandemia, o incluso nuevas pobrezas que van más allá de el aspecto material, que es lo que comentaba antes, esa soledad no deseada. Estamos hablando de personas que quizás sí que tienen recursos económicos, pero que viven solas. Y no es que vivan solas porque, pues bueno, los hijos han independizado, pero tienen relación, tienen vínculo, tienen una malla de protección, son personas que viven solas. Y las cuantificamos en más de 100.000 personas hace unos años. Por lo tanto, pues bueno, eso es una demanda que cada vez más están haciendo nuestras Cáritas parroquiales y que cada vez más nos asusta, ¿no? Sobre todo también por edades muy tempranas, porque también, pues bueno, los medios de comunicación os habéis hecho muchas veces eco de ese problema de intentos de suicidio, del aumento de suicidio. Es verdad que esos datos no son públicos, pero es algo que a día de hoy, como sociedad, tenemos que enfrentarnos ante una realidad cada vez creciente. Esa salud mental, esos problemas derivados de la pandemia, con todo lo que se conlleva. Quería decir a este respecto, me parece muy interesante el comentario que haces, por varias razones. Es verdad que algún programa específico está activado para atender de esa preocupación, ¿no? Pero hay una cosa previa que es importante en el ámbito que está diciendo Nacho, que las Cáritas parroquiales lo activan permanentemente, que es la acogida. Y hay otra cosa importantísima en este ámbito, tanto la gente más joven como la gente más adulta. El Papa Francisco, en el documento previo al Sínodo de Jóvenes, habla del ministerio de la escucha. Del ministerio de la escucha. Y es verdad que muchas veces son trastornos de todo tipo, pero en muchas situaciones es personitas que necesitan que les escuchen, que les acojan, que les acarician. Y en el modus vivendi de las Cáritas parroquiales fundamentalísimo es la acogida. A veces no tenemos una solución inmediata para el problema real, económico, familiar que la persona puede tener, pero sentirse escuchado. Yo creo que en ese ámbito, tanto de ayudas directas y concretas, técnicas, para intentar ayudar a personas que sufren en ese ámbito, también es muy importante potenciar esto, la escucha. Estamos en una sociedad muy sorda, que nos hablamos por móvil y por WhatsApp permanentemente, y no hay mirada, no hay oído, no hay presencia, no hay caricia, no hay cercanía. Y eso es una terapia curativa, muy necesaria. Bueno, si no hay más preguntas, de todos modos, pues bueno, el Departamento de Comunicación está, bueno, a vuestro servicio, pues si tenéis ahí alguna inquietud, ampliar información, tenéis también la documentación. Y termino, como hemos empezado, dándoos las gracias por siempre estar tan atentos
a nosotros y también pues, bueno, ser nuestro altavoz en ese reto, que es sensibilizar a la sociedad, que hay mucha gente que está sufriendo y todos tenemos cierta corresponsabilidad en intentar generar espacios más justos y más correctos. Muchísimas gracias. Ay, perdón, el vídeo, sí. Bueno, os vamos a poner el último vídeo que hemos hecho. Es un vídeo muy bonito, muy emotivo, que lo que pretende es precisamente dar las gracias y a... Perdona, Nacho. Tranquila. Ya. Se les coló el dedo. Bueno, es para agradecer a todas esas personas que han escrito la historia de Cáritas, sobre todo en las personas voluntarias. Mal aplegaré a todo que yo he vivido. Hasta seguir con un segundo, no esperaba. Hola Mari. Tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí. Y me gustaría que te conociera toda la gente que está aquí en esta plaza. ¿Puedes levantarte un momentito, por favor? Gracias, Mari. ¿Y vosotros? ¿Podéis escucharme? Sí, claro. Acercaros. No conocéis a Mari, ¿verdad? Claro, es que Mari no es una persona famosa, ni muy conocida. Más bien yo diría que es una mujer discreta, como la generosidad auténtica. Pero tenéis que saber que Mari, durante muchísimos años, se ha convertido en familia y en soporte emocional de muchísimas personas que, por circunstancias de la vida, se quedaron solas. ¿Verdad, Galina? Pero a pesar de lo duro que fue aquel momento, imagino que también fue muy bonito ver que en el mundo existe gente como Mari. Personas que hacen que familias que se encuentran en situaciones complicadas puedan recibir el apoyo necesario para poder salir adelante y seguir creciendo. ¿Verdad, Carmen? ¿A que no sabíais que Valencia es uno de los lugares más generosos del mundo? Yo tampoco lo sabía, no tenía ni idea, hasta que descubrí de qué es capaz este lugar. ¿Verdad, Conchi? Es por eso, Mari,